Chilango Letras, con Marina Soto. Hola, bienvenidos al quinto episodio de Chilango Letras, un podcast en donde hablamos de libros sin hablar de libros. Tendremos episodios cada semana, así que no se lo pierdan. Y hoy está conmigo Arturo Cisneros, que es una de mis personas favoritas del mundo. Y Arturo nos contará, y era mi maestro en la Ibero. Cuéntanos un poquito sobre ti. Ok, pues brevemente. Soy Arturo, fui profesor de Marina en la Ibero, en la licenciatura de Literatura Latinoamericana, que ahora afortunadamente coordino. Y nada más, soy lector, escritor de vez en cuando y traduzco también por ahí algunas cosas. Ese es Arturo, así que ahí échenle ojo a lo que hace. La conversación de hoy surge por el reciente premio Nobel, que aquí tenemos 3 de los libritos que leímos para ustedes el día de hoy. Y lo ganó una autora surcoreana que se llama Han Kang. Y como todos los años, pues la gente se empezó a comprar el libro inmediatamente cuando ganó el premio. Y de ahí surgieron como varias opiniones. Hay gente que me dice, no me gustó nada. Hay gente que dice como, wow, está increíble. Creo que muchas personas empiezan por La Vegetariana porque es su libro más famoso. Pero bueno, ahorita hablaremos de cuál es como la distinción de cada uno de estos libros. Y en la conferencia de prensa posterior al evento a que le dieron el premio Nobel, dijeron que se lo dieron por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Okay. Entonces hoy vamos a estar un poco hablando de, ¿por qué? ¿A qué se refieren con el trauma histórico? ¿A qué se refieren con la fragilidad de la vida humana? ¿Cómo escribe Han Kang? Etcétera. Y bueno, sí, su libro más famoso es La Vegetariana, que básicamente trata de una chava que de la nada tiene pesadillas y decide dejar de comer carne, lo cual es como en su sociedad es como muy extraño. Un shock. Sí, a la familia le parece un evento súper raro. La internan en un hospital, pasan un montón de cosas y básicamente lo que quiere hacer esta mujer es convertirse en una planta. Uh-huh. O sea, yo creo que está mal resumido el libro porque no solo es que deja de comer carne, es que quiere volverse una planta. Y se dice que se inspiró en un verso de Ji Sang que dice, creo que las personas han de ser plantas. Y un poco van a ver cómo todo esto se conecta. Otro libro que tiene se llama La clase de griego, que trata de una mujer que ha perdido la capacidad de hablar y su profesor de griego está perdiendo la capacidad de ver, o sea, está perdiendo la vista. Y ahora sí, sus otros 2 libros, que creo que son como los que más vamos a discutir hoy. Arturo y yo leímos 3 libros y los vamos a estar discutiendo. Se llama Actos Humanos y Imposible decir adiós, que fue su último libro. Y los 2 tratan sobre la masacre de Gwangju. Y es importante porque cuando Han Kang tenía 9 años, vivía en Gwangju y 9 meses antes de la masacre se fue a vivir a Seúl. Entonces, literalmente por los pelos no murió, o bueno, era probable que algo le hubiera pasado en la masacre, porque fue un levantamiento popular en 1980, en donde irrumpió la dictadura en el pueblo y según ellos que mataron a 150 personas y con esa versión se quedó el mundo hasta hace relativamente poco que se descubrió que en realidad mataron a unas entre 1,000 y 2,000 personas, hay fosas clandestinas, Sí, hay como muy pocos testimonios porque pues no era un pueblo muy grande y sobre eso trata un poco toda la obra de Han Kang, yo me atrevería a decir. ¿Qué opinaste de los libros, Arturo? Pues Han Kang a mí me parece una buena autora. Sí, a mí Entiendo un poco que al principio, cuando apenas se publicaron los primeros libros en español, la gente tuviera como opiniones encontradas, porque la verdad es que no estaba traducida su obra en su totalidad. Sí. Entonces las traducciones fueron un poquito hechas al vapor. Y la ventaja ahora es que ya se han reeditado y ya se pueden encontrar ediciones un poquito más trabajadas. Pero a mí en particular creo que Han Kang me parece una autora particularmente, ¿cómo decir? Como que nos sabe dar en las llagas, ¿no? Como que nos sabe como muy pellizcar sensible. En donde nos duele. Sí. Y también creo que la gente esperaría que sea súper gore, súper explícita y es todo lo contrario. Eso es algo que a mí me encanta y justo cuando estaba releyendo las novelas lo pensaba un poco, porque decía, es que cómo puedo sentir de alguna manera que estas novelas son bellas cuando hablan de masacres, cuando hablan de asesinatos, cuando hablan de cosas absolutamente horribles, pero lo interesante es eso, que sigue teniendo esta estética muy cercana a toda la literatura oriental, obviamente, en donde hay cierta belleza también en el dolor, en la pérdida, en la fractura de la realidad, por decirlo de alguna forma. Sí, justo creo que a la gente cuando escucha Premio Nobel espera como una novela como muy grandilocuente, muy complicada, muy a lo mejor referencial. Y aquí te encuentras con algo muy simple, muy como
extrañamente superficial y como muy poético, que luego a la gente le cuesta trabajo agarrar la onda de la prosa poética porque pues es como muy abstracta, es un poco metafórica y no se entiende muy bien a veces lo que está tratando de decir. Ujú. Y yo creo que lo que está padre de Han Kang es que casi es como un artista visual, a mí me pareció al final, en donde te deja mucho con imágenes súper concretas, porque además ella misma dice, en los libros, en La Vegetariana, Imposible decir adiós, hay como un tema de las pesadillas y de los sueños, en donde primero a la principal de La Vegetariana la acosan como pesadillas de cuerpos, de sangre, de como, sí, carne. Ujú. Y luego a su cuñado lo acosa un sueño de como unos cuerpos casi humanoides, pero también que son plantas, que se unen como de forma sexual y eso como que lo está literal volviendo loco. Y en Imposible decir adiós, que este fue como mi favorito, me encantó Imposible decir adiós, lo acosa, a la principal la acosa un sueño de unos árboles, unos troncos negros Ujú. que sobresalen en un paisaje nevado. Y eso yo dije, wow, o sea, literal, eso es la masacre, siento. Es que de alguna manera, la verdad es que sí escribe Han Kang imágenes muy lindas. De nuevo es como una especie de contradicción extraña porque escribe imágenes poéticas y bellas plasmadas de prácticamente lo que es la realidad. En Actos Humanos hay una imagen que a mí me encanta porque están los cadáveres todos dispersados en el patio y el personaje que está narrando en ese momento la historia se imagina que el alma de las personas que mueren sale como un pájaro aleteando, ¿no? Pero lo pinta muy bien, sin duda es una autora muy visual, es una autora que sabe generar imágenes que se te quedan marcadas en la cabeza. Y creo que eso es algo lindo, justo con lo que decías, que no es el gran premio Nobel que tiene como unas novelas gigantescas, toscas, con un lenguaje lento, que no puedes avanzar y que quiere hablar como de los grandes temas de la humanidad, sino que habla con un lenguaje común y nos hace sentir y pensar en todo momento. Y la verdad es que eso es algo que a mí me fascinó cuando la leí la primera vez. Tanto así que la enseñé en clase. Luego que salió La Vegetariana, dije, no, la tengo que enseñar. Sí, en serio, a mí me la había recomendado también alguien de la carrera y lo tenía ahí. Y luego ya lo leí cuando ganó el Nobel porque la edición en español llegó hace poco. Pero bueno, regresando al tema, igual creo que remontándonos un poco a clases de griego, que sé que ninguno de los dos la ha leído, pero cuando leí de qué se trataba fue como, claro, esta imposibilidad un poco, recuerden que la principal no puede hablar y siento que es la imposibilidad del lenguaje. Y luego hay veces que mientras más dices, menos estás transmitiendo. Y me parece que en lo que está tratando de hacer Han Kang hay mucho eso, como voy a no decir tanto lo que quiero decir. No sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero como que intenta ser súper ambigua porque si dice, aquí mataron a 2,000 personas, literal no te provoca nada. Claro, sin duda, utiliza, digamos, de manera muy sutil como sugerir ciertas cosas, ¿no? Y le da mucha entrada al lector justamente para que el lector intervenga también en la lectura. Algo que también me encantó de Actos Humanos en particular es que está narrada toda la novela en segunda persona. Son varios narradores, narran diferentes personajes, entonces hay diferentes perspectivas desde donde se nos va contando la historia, pero todos los narradores están en segunda persona, entonces de alguna manera parece que te está hablando a ti como lector. Y obviamente, como te está hablando directamente y te hace cómplice de lo que está ocurriendo, no te tiene que contar absolutamente todo lo que pasa. De alguna manera, Han Kang logra a través del lenguaje y a través de sus palabras como decirnos ciertas cosas sin decirlas abiertamente y hacernos partícipe del evento, del dolor, de las complejidades históricas que se viven en esos momentos, ¿no? Porque pues obviamente aborda justo la masacre, aborda la dictadura, que son sus temas centrales. Sí, además como también este silencio impuesto, ¿no? Sobre todo en este caso en específico, en donde hay muy pocos testigos que en realidad puedan hablar del tema. Ella no estuvo ahí presente y se da la tarea de nombrar lo que no ha sido nombrado, darle estas palabras a un evento que no tuvo ni el recuento como pues de la población, o sea, las noticias no salió o salió como algo que no fue real. Entonces, como esta necesidad de volverlo a decir, ¿no? Aunque intenten como silenciarlo. Sí, eso también es sumamente importante porque creo que una de las preguntas que atraviesa toda la obra de Han Kang es, bueno, pasaron estos desastres, estas catástrofes, estas cosas espantosas y horribles, y bueno, yo estoy escribiendo un libro, ¿no? Sí. Entonces ella de alguna manera todo el tiempo se está cuestionando a sí misma estoy escribiendo literatura y sé que no estoy generando tal vez de manera como inmediata un cambio,
pero confío en la literatura, confío en las palabras, confío en el lenguaje, y creo que a través de esto, es, digamos, como si Han Kang lo dijera, se puede generar una especie de movimiento silencioso incluso en los lectores sobre cómo revolucionar la historia, sobre cómo cambiar las cosas. Y eso es algo que está presente en todos los libros, en particular también en el de Actos Humanos. Es interesante, hay una nota al final de todo el libro, en el epílogo, en donde ella cuenta un poco cómo escribió el texto. Ajá. Porque lo que ocurrió es que cuando ella era niña, justamente cuando se muda, ella escucha historias de la masacre, ¿no? De la dictadura mientras están ocurriendo en, ¿cómo se llamaba este pobladito? Gwangju. En Gwangju. Y entonces lo que ella dice ahí es que cachó el nombre de una persona, de un niño que muere a los 12, 13 años, y esa imagen de ese niño y ese nombre la persigue durante toda su vida, hasta que en el 2010, 12 más o menos, por donde escribe la novela, decide investigar la historia de este niño y surge Actos Humanos desde ahí. Una especie de testimonio sin de verdad tener un testigo directo. Sí, claro. Y otro tema que también en ese sentido, o sea, cómo ella está regresando a la vida a una persona como una invocación, ¿no? Casi. Y me gusta mucho esta idea del trauma como un fantasma que te persigue y que no se va. Es un poco, pues en México es Tlatelolco, ¿no? Ujú. En donde a lo mejor si vives en la zona de Tlatelolco ya está marcada por esa herida que no se va a ningún lado, que está ahí para siempre y que por más que hables sobre ella, que investigues sobre ella, es algo que nunca va a cerrar y eso es un fantasma, es algo que no puede pasar a mejor vida por la forma en la que murió. Sí, también yo lo pienso mucho cuando yo pienso el tema del trauma, que es uno de los temas que enseño en clases, lo pienso mucho también con el terremoto del 85 o ahora con los terremotos más recientes. Cuando yo trabajaba en un colegio hace unos años, había una profesora que había sufrido el terremoto del 85 de una manera muy particular. Irónicamente, ella es geógrafa, Oh, wow. pero de verdad, cada que hay un simulacro, cuando se nos anuncia que va a haber simulacros en las escuelas y demás, Sí. ella no va a clases, ella no participa en Sí, nada, yo también me pongo pésimo. porque de inmediato le revive todo. Y esa es justamente la idea del trauma, la problemática del trauma, que es una herida que te trastoca la vida, que te trastorna la forma de ser, tu misma manera de habitar el mundo, ¿no? Y creo que ese es un tema también muy interesante en las novelas de Han Kang a partir de la metamorfosis, tanto en transformarse en planta Claro. como en transformarse en espectro, ¿no? Porque también en Actos Humanos se ve un poquito la idea de cómo la dictadura produce espectros en los ciudadanos y además en los sueños y en las memorias de cada persona hay una especie de acecho de lo que recuerdas, ¿no? Entonces, un gran peso que carga Han Kang y la generación surcoreana de Han Kang, como también hay otra poeta que me encanta que se llama Don Mi Choi, es el haber sobrevivido a estos eventos. O sea, Sí. ser sobreviviente se transforma de inmediato en algo muy complejo. Sí, sobre todo cuando el gobierno está negando esta realidad, ¿no? El hecho de que te impidan recordar Ujú. hace que este como fantasma o este acecho sea aún más pesado. Y yo quería introducir un término que a lo mejor es un poco literario, pero quisiera explicar, que es el de palimpsesto, que en muy pocas palabras, chance me regañan, pero es escribir encima de algo que ya está escrito, pero que fue borrado. Así es. Ajá. Y quisiera que me expliques más de eso, porque tú lo explicas muy bien. Como el trauma visto como un palimpsesto. Ok, digamos, justo, ¿no? El palimpsesto puede darse en cualquier hoja de papel, en cualquier materialidad, ¿no? En donde un texto se va borrando poco a poco o literalmente alguien lo tachó y lo borró y sobre eso se generan marcas nuevas. De alguna manera lo que ocurre, o esta linda analogía que hace Marina con el trauma y el palimpsesto, lo que ocurre un poco con el trauma es esto. Tú tienes una marca, una llaga, una grieta interior que de alguna manera nunca se cierra, sino que se va, digamos, como complementando con la vida que continúas viviendo, ¿no? Y parecería que la oculta, pero de alguna manera estas grietas siempre hacen por manifestarse. Sí, están ahí. Están ahí. Y eso tal cual es el trauma. Desde el punto de vista neurocientífico, psicológico, físico, corporal, el trauma se repite y se repite. Y por eso las pesadillas, ¿no? Y todo el tiempo, digamos, de alguna manera, una de las características típicas del trauma es que se repite toda tu vida. Siempre vas a volver a vivir ese acontecimiento una y otra vez. Por supuesto que vas a ir a terapia y se va a trabajar todo en terapia, pero el trauma es esa herida que de alguna manera te constituye como persona, te vuelve a dar forma, tanto físicamente, espiritualmente, si queremos verlo así, y obviamente psicológicamente. Entonces es como si el mismo ser humano fuera una especie de palimpsesto compuesto por una serie de vivencias
que al mismo tiempo son atravesadas por heridas imborrables. Sí, y justo en la vida, o sea, de estas personas, en donde les borraron esta primer escrito, intentaron como escribir encima de él, ahí es donde está la complejidad del trauma histórico, y a eso es a lo que un poco se refieren con el trauma histórico en la obra de Han Kang. Y me interesa muchísimo porque ella también, en Imposible decir adiós, lo describe, literal. Porque la principal, bueno, la amiga de la principal, tiene un loro, o un perico, no sé. Y pues los pericos tienen un ojo de cada lado. Y ella lo describe como que ven de un lado y luego del otro. O sea, no ven como nosotros que ven nada más una imagen, están viendo dos y ven la superposición de estas dos imágenes. Claro, sin duda. Además, esa es una de las características de la sobrevivencia, pues. Quien sobrevive de alguna manera, si jugamos un poquito con la palabra, ¿no? Tiene una especie de sobrevida, hay una vida sobre la otra. Entonces, de alguna manera, y también lo vemos en las novelas de Han Kang, en las tres, porque La vegetariana también está bastante claro, de alguna manera hay un rompimiento con la vida y la persona que sufrió un evento traumático tiene una vida siendo vivida a la par de la otra, o sea, como que la otra nunca le abandona, y ahí hay un aspecto fantasmal también, ¿no? Entonces, esta superposición de imágenes, que también en las novelas se puede ver esta superposición de narraciones, de tiempos, de espacios. Sí, eh, incluso de lo que habías dicho, de que las pesadillas de repente la realidad, justo en Imposible decir adiós, hay veces que dices, o sea, no entiendo qué está pasando, pero es parte de... Sí, sin duda, o sea, no puedes escapar. Digamos, eres esa herida, ¿no? Y esa herida de alguna manera te configura de varias formas. Cambia tu vida, cambia tu pensamiento, cambia, y esto también me encanta, cambia tu cotidianidad, Sí. ¿no? Porque hay varios momentos, por ejemplo, en Actos Humanos hay una imagen también muy linda en donde está preocupada la narradora por ser una sobreviviente, y lo primero que le llega a la cabeza es que cómo es posible que yo sienta hambre y los muertos no, ¿no? Ugh. Es decir, algo así tan sencillo en esta cotidianidad, en la vida diaria, te hace caer en cuenta de que estás viviendo una vida que tal vez te fue prestada, que es Sí. también algo que ella carga todo el tiempo. Sí, que es casi como una deuda, ¿no? Exacto, ¿no? Y se vuelve una culpa. Y además me gusta mucho como o sea, esta insistencia de Han Kang de ponerte esta misma imagen de varias formas. Otra forma en la que lo hacen imposible decir adiós es con la nieve, en donde está, o sea, creo que algunas personas podrían decir como, ¿por qué está pensando tanto en la chingada nieve? Porque dicen, no, y es que el ciclo de la nieve y los copos que se desvanecen en mis manos, que ya estuvieron aquí y que luego van a volver a subir y que están cayendo en mí y están dejando una imagen en mi cara y en mis manos, y a lo mejor no están como agarrando la onda que se refiere literal como al ciclo del humano que estuvo ahí, que murió y que ella está pisando en la misma tierra y que no sabe cómo ni cómo lidiar con eso ni cómo devolverle a esa persona como cierto honor, no sé. Sí, también hay imágenes constantes así, porque también está la imagen de la lluvia, ¿no? También es algo que de alguna manera como que te cae encima y como que oculta todo, ¿no? Entonces la imagen no nada más es que la nieve está cayendo, sino que la nieve es otra vez esta idea que sacaste del palimpsesto, ¿no? Que intenta cubrir algo que al final siempre va a estar como palpitando ahí. Y esos también son las fosas clandestinas, es también la imagen de las fosas clandestinas, ¿no? El decir, los muertos pueden estar en cualquier lugar, ¿no? De alguna manera estamos en una especie de ubicuidad, por decir, o sea, como que los cadáveres están en todos lados, ¿no? Como en este otro poema de Néstor Perlongue, ¿no? En donde mires hay cadáveres, es un poco lo que nos dice con la nieve, en donde mires hay muerte, en donde mires hay dolor, en donde mires, incluso también si queremos verlo más esperanzador, hay otra persona con una historia que escuchar, Sí. ¿no? Además, lo más horrible de las fosas clandestinas es que no sabes dónde están nunca. Y ella dice que una de las fosas clandestinas de Gwangju estaba en el aeropuerto. Y eso, el aeropuerto como siendo además el lugar donde pues la gente va a vacacionar, hay mucho bullicio. Pensar que ahí abajo estaban los restos de estas personas que fueron, que es un término pues que en México usamos mucho, desaparecidas, que hay veces que no estamos llegando ni siquiera a entender lo que es desaparecer. Sí. No es que te maten, es que te desaparezcan, te agarren y plup, ya no estás. Ya no existes. Sí. Y eso incluso también es interesante si pensamos en el contexto de la dictadura, porque incluso en La vegetariana podemos leer un poco la imagen del esposo, ¿no? Que es una imagen súper violenta, no nada más desde el punto de vista de la violencia doméstica, sino también como una especie de alegoría de la misma dictadura. Y un poco lo que hacen las dictaduras o estos
momentos, digamos, como de crisis, lo que hacen es también resignificar los espacios, ¿no? Entonces está el aeropuerto, pero también está la escuela, ¿no? En Actos Humanos, por ejemplo, en donde se realizan todas las operaciones de tortura y de interrogaciones en la universidad, ¿no? Y entonces uno esperaría que la universidad es un espacio de crecimiento espiritual, intelectual, etcétera, Sí, etcétera, luminoso, literalmente. y termina siendo todo lo contrario. Qué horrible. Ujú. Y también, ¿qué más te quería decir? Ya me acordé. Esta idea de nuevo, como un poco con los copos de nieve y las desapariciones de la muerte, como desvanecimiento. Igual como otra vez como borrar, Ujú. que está como muy presente, sobre todo en Imposible decir adiós y me imagino también que en Actos Humanos. Ahora que también esa es una imagen dura y, digamos, análoga a la muerte, a la pérdida, ¿no? Y creo que lo trabaja de diferentes maneras en los diferentes textos, porque podría ser que la muerte sea como un desvanecerse, ¿no? O sea, estoy pensando en la imagen de Avengers cuando, Literal. cuando Spider-Man dice, no, De Mr. Iron Man, Stark. Mr. Stark, ¿no? Y se desvanece. O sea, por supuesto que existe esa pérdida lenta, pero, por ejemplo, en Actos Humanos también existe esa pérdida lenta porque la pérdida es algo que te acompaña toda tu vida, ¿no? Hay una imagen de Cristina Rivera Garza muy linda, ¿no? Que dice que una vez que fallece un ser querido nuestro, nunca más estaremos solos, Sí. ¿no? Entonces es lenta, la pérdida es lenta, pero la imagen puede ser o muy sutil, como el desvanecimiento, o muy violenta, como se da, por ejemplo, en Actos Humanos, en donde están las almas, porque las almas también narran de pronto su propia historia o lo que están viviendo. Y una de las almas se pregunta cómo le hace para separarse del cuerpo, o en qué momento se va, o qué tenía que hacer, o cuánto tiempo tiene que cuidar el cuerpo que está sin velarse, ¿no? Y entonces cuando por fin empieza a separarse un poco del cuerpo, nos genera una imagen tal cual como cuando te pones resistol en las manos, Sí. ¿no? E intentas como separarlo. Y así nos pinta la imagen de cómo el alma se va desprendiendo poco a poco y dolorosamente, obviamente, del cuerpo, ¿no? Sí. Y eso también es una imagen del duelo, es una imagen de la pérdida, del decir, la pérdida y el duelo va a ser como también una manera de volver a entender quién soy desde un punto de vista totalmente nuevo. Algo se me desprende, algo me mutila, algo me falta y ahora soy otro ser humano totalmente diferente. Sí. Bueno, muchas gracias por la conversación. Ahora vamos a acabar. Siempre hacemos un juego al final como para cambiar de tono totalmente, Sí. que es una minisección y tú elegiste preguntas rápidas. Ay, se me Entonces, había olvidado eso. ¿estás listo? Ok. Sí. 1, 2, 3. ¿El Señor de los Anillos o Star Wars? El Señor de los Anillos. 100%. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Dar clases. Ay. ¿Animal favorito? La tortuga. ¿Comida china o comida mexa? No, mexicana, sí, 100%. ¿Cuál ha sido tu viaje favorito? Mi viaje favorito a Escocia, a Edimburgo. ¿Qué peli viste la última vez que fuiste al cine? Hoy, Anora. Ay, está buenísima. Sí, está muy linda. ¿Y cuál es tu banda favorita? Mi banda favorita, creo que no tengo una banda favorita realmente. Bueno, me gusta mucho una banda de rock progresivo que se llama Porcupine Tree. Excelente. Arturo, ¿dónde podemos seguirte? Bueno, estoy, según yo, en las redes, en Instagram, en Twitter, como Tuito Poiret, con TH al final. Es Tuito porque así me decían mis hermanas cuando era niño, no podían decir Arturo, entonces decían Tuito. Tuito Poiret, así estoy en Twitter, en Instagram, etcétera. Y bueno, si quieren clases de literatura, pues también en la Ibero. Que vayan a la Ibero. En la Ibero. Igual no olviden seguir a Chilango.com, a Radio Chilango, para enterarse de más cositas que estaremos haciendo aquí en Chilango Letras. Y pueden mandarme mensaje a marina.leyendo para proponer temas, libros, autores o cualquier cosa que les gustaría que platiquemos. Nos vemos a la próxima.